Hermana, cuando los rebeldes, y entre los rebeldes hay terroristas, entran en una ciudad, ¿qué señal, qué advertencia dan a todos los pobladores? Depende de los casos, depende también qué grupo hace su ingreso a las poblaciones, son las tácticas o las modalidades que se siguen. Hay algunos que sin previo aviso entran a la ciudad, abruptamente la toman. Eh, Hay otros que uno puede percibirlo porque se anteceden días de muchos enfrentamientos, de muchos ataques, muchos bombardeos, entonces se puede prever que tienen posibilidad de ingresar y de tomar la ciudad. Esas son las señales previas, ¿no?, que nosotros podemos advertir. Bueno, pero hay otro tipo de advertencia al resto de la comunidad. Decapitaciones, crucifixiones, asesinatos. Una vez que entran y se hacen con el poder, se ponen condiciones en los pueblos, también dependiendo del grupo terrorista que asume el gobierno en esa ciudad. En algunos casos, la primera posibilidad es para los cristianos convertirse al Islam. Si los cristianos se rehúsan, la segunda alternativa es huir. A veces dan tiempos, como por ejemplo 1 hora, sin posibilidad de llevarse consigo ninguna pertenencia. Luego también, sobre todo en los primeros días que las ciudades son tomadas, se producen muchos signos de violencia con distintas personalidades que no comparten la idea del Islam fundamentalista que el grupo terrorista quiere imponer. Y entonces ahí es donde se producen muchas muertes crueles, algunas crucifixiones, también decapitaciones públicas a veces, ¿no? Hermana, le quiero hacer una pregunta bastante dura, pero le pido que sea lo más realista y sincera posible. Si alguna de ustedes, religiosas, o alguna mujer cristiana fuera secuestrada, ¿cuál es el riesgo que corre? Han habido diversas experiencias. Hay religiosas de Siria, por ejemplo, las religiosas de Malula, que fueron secuestradas y permanecieron secuestradas un buen tiempo y fueron puestas de nuevo en libertad sin agresiones físicas. Hay otros casos, como también es de público conocimiento, que las mujeres son secuestradas y son violentadas, son algunas vendidas como esclavas sexuales, son abusadas, se pide rescates, se las tiene como rehenes y se pide rescates. Entonces no podemos pronosticar un futuro cierto, pero sabemos que esas que nombro son las gamas de posibilidades a las que cualquier mujer, sobre todo las mujeres cristianas, estamos expuestas a correr en caso de ser secuestradas. Hermana, ¿ha estado con gente que ha perdido familiares, que ha perdido su casa, que lo ha perdido todo? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué los impulsa a seguir adelante? Los cristianos en Medio Oriente, especialmente los cristianos en Siria, muestran una firmísima esperanza. Llevan dolores y cruces que podríamos considerar humanamente como una realidad aplastante. Sin embargo, la fe los sostiene y siempre se reponen de tal manera por la convicción que la fe les proporciona, que son capaces de recomenzar. Hay personas que por supuesto han perdido familiares, han perdido sus posesiones, han tenido que alojarse como refugiados, huir de su casa, perderlo todo y empezar de cero en otro lugar, con todas las consecuencias que eso tiene, todos los sacrificios que eso impone, sobre todo cuando hay niños en las familias. Sin embargo, nunca hemos escuchado de ellos una queja contra Dios, un enojo contra Dios. Siempre está la actitud de volverse, de reafirmarse en su fe y de refugiarse en Dios, del único del cual les puede provenir la fuerza para seguir manteniéndose firmes, ¿no? Usted contaba fuera de cámaras
el caso de una señora con hijos que decía que antes de abandonar, de renunciar a la fe, de apostatar, ella prefería morir. Sí, los cristianos en general en Medio Oriente y con los que nos toca tratar más de cerca en Siria, tienen en el horizonte de sus vidas la posibilidad concreta del martirio, ¿eh? Y real. Muchas madres de familia hemos escuchado expresarse de esa manera, que ellas están dispuestas a ofrecer su vida en sacrificio antes que convertirse al Islam y que preferirían que sus hijos tomaran la misma decisión y para eso los educan, ¿no? O un padre de familia, cuando nos despedíamos antes de venirnos de vacaciones a Argentina, al despedirse nos dijo: hermanas, rezamos para que cuando ustedes regresen estemos vivos, pero si ustedes se enteran estando en Argentina que ISIS entró en Alepo, recen por nosotros que con la gracia de Dios queremos permanecer cristianos hasta la muerte, y si se enteran que hemos muerto, eleven una oración para que Dios nos reciba en el cielo. No sé si todos los cristianos, pero muchos llevan una cruz, un signo. ¿De qué se trata ese signo? Muchos de los cristianos se tatúan el signo de la cruz en la mano, en la frente, para ayudarse a sí mismos en caso de que estuvieran en la encrucijada de tener que optar ante la posibilidad de hacerse musulmanes y salvar la vida, o de mantenerse cristianos con riesgos de morir. Y como ayuda por si flaquean en ese momento y tienen la duda de apostatar de su fe, se tatúan la cruz para que, aunque sea exteriormente, esa señal les grite su identidad cristiana, su identidad de bautizados. ¿Usted lleva tatuada la cruz? Los misioneros que vamos a Medio Oriente libremente escogemos si queremos adoptar ese signo o no. En general, entre los cristianos del lugar, cuando el misionero lleva la cruz, para ellos es como un signo de que el misionero está listo para correr, dispuesto a correr la misma suerte que ellos, incluso hasta la muerte. Por eso algunos lo hemos hecho. Yo me la he tatuado, sí. Hermana, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo, ya no solo en Medio Oriente? La causa del dolor, a la luz de nuestra fe, nosotros la conocemos, es el pecado, ¿no? Dios no hizo el mal, no crea el mal es una ausencia de bien. Dios no creó al hombre para la muerte ni para el sufrimiento, pero con el pecado del hombre entra el dolor en el mundo, entra la muerte y todas las consecuencias que el pecado acarrea. Por lo tanto, es el hombre mismo el autor de sus sufrimientos, digamos así, a través del pecado que comete. Con el pecado nos alejamos de Dios pensando que podemos ser libres para alcanzar aquello que nosotros consideramos como un bien, y de esa manera, alejados de Dios, comienzan a entrar los egoísmos, comienzan a entrar los intereses personales, comienzan a entrar las distintas pasiones que comienzan a dominar el corazón del hombre, y cada vez más alejados de Dios estamos más expuestos al sufrimiento. Hermana, le agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa, el tiempo que nos ha dispensado, porque sé que usted vino a visitar familiares, quería estar tranquila. Bueno, muy agradecidos por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga.